Saludos a todos, en esta ocasión vamos a ver un ejemplo de equilibrio de cuerpo rígido. Una caja de 600 libras cuelga de un cable que pasa sobre una polea en B y está unido al soporte en H. Verificamos el cable de la polea en B y en H. El aguilón AB de 200 libras se sostiene mediante una junta de rótula en A y por medio de los cables de E y de F. Verificamos el aguilón y la junta de rótula. El centro de gravedad del aguilón se localiza en G. Determine las tensiones en los cables de E y de F y la reacción en A. Primero que nada, como se trata de un problema de equilibrio, debemos de recordar las ecuaciones para el equilibrio del cuerpo rígido, las cuales son la sumatoria de fuerzas, que tiene que ser igual a 0, y la sumatoria de momentos, que tiene que ser igual a 0. Para efectuar esto, lo que tenemos que encontrar es todas las fuerzas y todos los momentos de nuestro sistema. Por lo tanto, para iniciar con la solución del problema, vamos a encontrar cada una de las coordenadas de nuestros puntos. Comenzando con el punto A, que es el origen, tiene las coordenadas 0, 0, 0. Posteriormente, el punto B tendría las coordenadas menos 12 en X, 22.5 en Y y 0 en Z. Posteriormente, el punto D tendría las coordenadas menos 8.8 en X, 16.5 en Y y 0 en Z. El punto E tiene las coordenadas 5 en X, 0 en Y y 6.6 en Z. Posteriormente, el punto F tiene las coordenadas 5 en X, 0 en Y y 6.6 pero negativos en Z. Posteriormente, el punto G tiene las coordenadas en X negativo, 6 en Y. Como se encuentra a la mitad de esta distancia, tiene las coordenadas 11.25 en Y y 0 en Z. Posteriormente, el punto H tiene las coordenadas 18 en X, ya que sumamos 13 y 5 llegamos a este punto 18, 0 en Y y 0 en Z. Una vez que tenemos los puntos, vamos a definir cada una de las fuerzas o las tensiones para nuestro sistema y las reacciones en el punto A. Para esto, por medio de estas flechas, sabemos que si no se ubicaran estos cables, esta caja se caería. Por lo tanto, cada sentido de las flechas va en sentido hacia el punto de sujeción. Ya tenemos nombradas cada una de las fuerzas, en donde esta corresponde al vector que va desde el punto B al punto H, nombrada como la fuerza BH, la fuerza DF, la fuerza DE, y también ya tenemos las reacciones que corresponden a una rótula, la cual ejerce reacciones sobre los tres ejes, nombradas como AX, AY y AZ. Una vez que tenemos definidas las fuerzas y las reacciones, podemos comenzar a encontrar cada uno de los vectores fuerza de nuestro sistema. Vamos a comenzar con el vector de la fuerza DE, y para esto lo primero que vamos a hacer es encontrar el vector longitud. Posteriormente vamos a encontrar su magnitud, enseguida su unitario, para así llegar a la fuerza. Ese será el proceso. Por lo tanto, vamos a realizar la resta de las coordenadas finales menos las coordenadas iniciales, tomando E menos D, y tendríamos el siguiente resultado: 5 menos 8.8, 0 menos 16.5 y 6.6 menos 0. Ya realizando estas operaciones tenemos estos resultados, y para encontrar la magnitud utilizamos la norma de nuestro vector, llegando a este resultado de 22.5 de magnitud. Con este resultado podemos encontrar el unitario de nuestro vector, en donde tomamos nuestro vector y lo dividimos sobre la magnitud del vector y obtenemos el siguiente resultado para el unitario. Las componentes de nuestro vector son 13.8, menos 16.5 y 6.6, todas divididas sobre la magnitud 22.5. Al realizar estas operaciones obtenemos este resultado. Para obtener posteriormente el vector fuerza, vamos a multiplicar el unitario por la magnitud de la fuerza. Como el unitario del vector longitud y el vector fuerza que pasan sobre la misma línea es el mismo, por lo tanto nosotros tomamos el unitario de E y lo multiplicamos por su magnitud. Como desconocemos el valor de la magnitud de la fuerza de E, simplemente lo dejamos indicado, multiplicado con cada uno de estos elementos, y llegamos a este resultado que corresponde a nuestro vector
fuerza de D a E. Este resultado lo vamos a mantener para posteriormente ocuparlo para la solución. Ahora vamos a realizar el cálculo para el vector de la fuerza de D a F, en donde las coordenadas finales son F y las coordenadas iniciales son D. Observando, son coordenadas similares al vector anterior, por lo tanto los resultados serán similares. Por lo tanto tendríamos 5 menos 8.8, 0 menos 16.5 y menos 6.6 menos 0. Observamos que está cambiando el signo del último componente, y si obtenemos la magnitud de nuestro vector tenemos el mismo resultado. Como son las mismas componentes, solamente cambia el signo en la última componente, vamos a obtener los mismos resultados. Por lo tanto, para obtener el unitario de este vector, realizamos la división del vector sobre la magnitud del vector y obtenemos este resultado. Los valores son iguales, por lo tanto, al final llegaríamos a un resultado similar al anterior, en donde observamos que solamente la última componente cambia de signo. Este resultado de nuestro vector de D a F lo vamos a mantener nuevamente aquí para ocuparlo en la solución. Continuamos con el siguiente vector. Ahora vamos a tomar el vector de B a H, y sabemos ahora que las coordenadas finales son H y las coordenadas iniciales son B. Realizamos la resta de H menos B y tendríamos este resultado: 18 menos 12, 0 menos 22.5 y 0 menos 0. Resolviendo estas restas obtenemos estos resultados, y realizando la magnitud de nuestro vector obtenemos una magnitud de 37.5. Nuevamente, para obtener el vector unitario de esta fuerza, dividimos el vector sobre su magnitud de esta manera, y realizando estas divisiones encontramos este resultado. Ahora, para encontrar el vector fuerza, vamos a multiplicar la magnitud por el vector unitario. En este caso conocemos la magnitud de la fuerza de B a H, como está pasando sobre una polea y es el mismo cable. Por lo tanto tiene la misma magnitud, que es igual a 600. Por lo tanto la magnitud de la fuerza BH son 600 y el unitario es el mismo para el vector longitud de BH. Sustituyendo los valores y multiplicando 600 por cada uno de estos elementos, obtenemos el vector de la fuerza BH con 480 en I y menos 360 en J. Este resultado nuevamente lo vamos a mantener para ocuparlo en la solución. Hasta aquí hemos calculado cada una de las fuerzas de nuestras tensiones o de los cables. Si observamos y tratamos de solucionar este problema, nos damos cuenta que tenemos 5 incógnitas y solamente 3 ecuaciones. Por lo tanto, hasta el momento no podemos solucionar el sistema. Así que vamos a apoyarnos de los momentos sobre un punto en nuestro sistema para generar más ecuaciones que nos permitan solucionar nuestro sistema. Por lo tanto, vamos a generar momentos respecto a un punto. Vamos a elegir el punto en donde existan más incógnitas. Observando, el punto A es justamente en donde existen la mayor parte de incógnitas para nuestro sistema. Vamos a calcular los momentos que las fuerzas ejercen sobre el punto A. Nuevamente iniciando con el momento que genera la fuerza dF sobre el punto A. Recordemos que vamos a realizar el momento por medio del producto cruz de los vectores R y el vector F, tomando en cuenta que el vector R es un vector longitud que va desde el punto de giro hacia cualquier punto de la línea de la fuerza, y el vector F es el vector fuerza. Por lo tanto, para realizar este problema tomamos el vector R del vector longitud que va de A a E, y realizando la resta de las coordenadas finales menos a las iniciales, solamente nos quedaríamos con el vector E. Tomando estos valores como nuestro vector R, formamos nuestra matriz, en donde en la primera fila van los unitarios, en la segunda fila van las componentes de nuestro vector R, que en este caso es E, 5, 0 y 6.6, hasta aquí. Y en la última fila van las componentes de nuestra fuerza DE. Tomando las componentes de nuestra fuerza, las colocamos en esta línea. Finalmente, copiamos las primeras dos columnas y las colocamos al final. De esta manera vamos a utilizar el método de Cramer para multiplicar en forma de B la suma de las multiplicaciones de esta diagonal menos la suma de las multiplicaciones de estas diagonales.
Realizando estas operaciones obtenemos estos resultados y verificando, en la primera diagonal tenemos un 0, por lo tanto tendríamos 0. En la segunda diagonal tendríamos 6.6 por 0.613 la fuerza de E por J. Obtenemos este resultado. Para la tercera diagonal tenemos 5 por menos 0.733 la fuerza de E por K y tenemos este resultado. Menos por la fórmula, y ahora realizamos la multiplicación de las diagonales opuestas. Observamos que tenemos un 0 en esta diagonal, lo cual tendríamos 0. Para la segunda diagonal tendríamos 6.6 por menos 0.733 y lo cual nos da este resultado. En la última diagonal tenemos 5 por 0.293 la fuerza de E por J y tenemos este resultado. Eliminando paréntesis y multiplicando este signo con cada uno de estos elementos, en la segunda parte solamente cambiamos los signos. Una vez teniendo esto, ubicamos términos semejantes con respecto a los unitarios, en donde verificamos que tenemos J y J, que son los únicos que se van a restar, llegando a este resultado en donde tenemos 4.8378 fuerza de E y la operación de este valor con este valor nos da 2.5808 fuerza de E J, y en K tenemos este resultado que ya está aquí. Con esto ya tenemos el momento de la fuerza de E sobre el punto A. Ahora, continuando con el momento de la fuerza de F, nuevamente realizamos la misma operación, R cruz F, solamente que ahora es el vector que va de A a F, coordenadas finales F y coordenadas iniciales A. Por lo tanto, nos quedamos con el vector R con las coordenadas de F, es decir, 5, 0 y menos 6.6. Generamos nuestra matriz. En las primeras colocamos los unitarios, en la segunda las componentes de nuestro vector R, que son las de F, y en la tercera las componentes de nuestro vector fuerza, que ahora son las de la fuerza de F, que se muestran aquí colocadas dentro de nuestra matriz. Nuevamente copiamos las primeras dos columnas al final y multiplicamos en forma de B. Obteniendo este resultado, verificamos en la primera diagonal, nos da 0. En la segunda diagonal, menos 6.6 por 0.613 fuerza de F por J nos da este resultado. Para la tercera diagonal, 5 por menos 0.733 fuerza de F por K nos da este resultado. Menos de parte de la fórmula, y ahora la suma de las multiplicaciones de la diagonal opuesta. En la primera diagonal es 0, en la segunda diagonal nos da este resultado, en la tercera diagonal nos da este resultado, y nuevamente eliminando paréntesis y multiplicando el signo menos con cada uno de estos elementos, tenemos el siguiente resultado. Observamos que los elementos del segundo paréntesis cambian de signo. Ubicando términos semejantes de los unitarios, nuevamente tenemos 2J, lo cual vamos a restar y formando primero con menos 4.8378. Posteriormente J, la operación de estos dos valores nos da menos 2.5808 y en K tenemos este valor, menos 3.6665 fuerza de F. Ya tenemos entonces hasta aquí el resultado del momento de la fuerza de D a F. Estos dos resultados nuevamente los vamos a mantener para posteriormente ocuparlos en la solución de nuestro problema. Continuando con la realización de momentos, ahora vamos a realizar el momento de la fuerza BH, nuevamente utilizando el método del producto cruz, el vector R por el vector F. Ahora el vector R va a ser desde el punto de giro hasta el punto H, ya que es un punto de la línea de la fuerza. Por lo tanto, nos quedamos con las coordenadas de H para nuestro vector R, los cuales son 18, 0 y 0. Y formamos nuestra matriz con la primera fila de los unitarios, en la segunda fila las componentes del vector R, que en este caso son los de H, y en la tercera fila las componentes de nuestra fuerza BH, que son 480 en I, menos 360 en J y 0 en K. Las primeras dos columnas las copiamos al final y multiplicamos en cruz. Si verificamos, en la primera diagonal hay un 0, en la segunda diagonal hay un 0, en la tercera diagonal vamos a multiplicar 18 por menos 360, lo cual nos da menos 6480 por K. Ahora las diagonales opuestas, tenemos 0 en esta diagonal, también tenemos 0 en esta diagonal y tenemos 0 en esta diagonal. Por lo tanto, el resultado para este momento es
menos 6480 en K. Ya solamente nos faltan dos momentos de la fuerza de 200 y de 600, por lo tanto, ahora continuando con la fuerza de 600, como esta se ubica sobre el plano XY, la podemos tomar como un momento en dos dimensiones multiplicando la fuerza por la distancia. La fuerza son 600 y la distancia es 12, por lo tanto multiplicamos 600 por 12, lo cual nos da 7200. Utilizando el método de la mano derecha, si nosotros hacemos girar con la mano derecha apuntando con los dedos y extendiendo el pulgar, observamos que con el pulgar apuntamos hacia la parte positiva de Z, por lo tanto colocamos el unitario de K que corresponde a Z. Posteriormente el mismo método para la fuerza de 200 que corresponde al aguilón de 200 libras, en donde multiplicamos la fuerza por la distancia. La fuerza son los 200 y la distancia son 6. El resultado de esto son 1200 y nuevamente por medio de la mano derecha observamos que el giro es en este sentido y extendiendo el pulgar apunta hacia la parte positiva de Z, por lo tanto le colocamos el unitario K. Con esto ya tenemos todos los momentos de nuestro sistema. Para las reacciones AX, AY y AZ no existe momento, ya que están directamente sobre el punto y no existe distancia, así que tomamos estos valores y los mantenemos para utilizarlos en la solución final. Una vez que ya tenemos todas las fuerzas y los momentos de las fuerzas, estamos listos para realizar el equilibrio del cuerpo rígido, realizando la sumatoria de fuerzas y la sumatoria de momentos e igualándolos a cero. Iniciando con sumatoria de fuerzas en X, tomamos de todas nuestras fuerzas aquellas componentes que estén acompañadas por Y y comenzamos con 0.613 la fuerza de E más 0.613 la fuerza de F más 480i, y tomando en cuenta la reacción de AX o la fuerza de AX, la agregamos a la sumatoria de fuerzas y la igualamos a 0. Posteriormente, para la sumatoria de fuerzas en Y, tomamos todos aquellos que tengan el unitario J y comenzamos con 0.733 fuerza de E, posteriormente con menos 0.733 fuerza de F menos 360, y ahora ubicamos menos 600 y menos 200 ya que están sobre el eje Y más AY y lo igualamos a 0. Posteriormente, para la sumatoria de fuerzas en Z, tendríamos aquellas que tienen la componente K, iniciando con 0.293 fuerza de E menos 0.293 fuerza de F, y tomando la fuerza o la reacción de AZ igualamos a 0. Una vez que tenemos la sumatoria de fuerzas, continuamos con sumatoria de momentos, ubicando en los momentos sumatoria de momentos en X, y nuevamente tomamos todos aquellos que tengan componentes Y y tenemos 4.8378 fuerza de E menos 4.8378 fuerza de F y lo igualamos a 0. Para la sumatoria de momentos en Y, todos los que tienen componentes J, tenemos 2.5808 fuerza de E menos 2.5808 fuerza de F y lo igualamos a 0. Finalmente, para la sumatoria de fuerzas en Z, todos aquellos que tienen la componente K, tenemos menos 3.6665 fuerza de E menos 3.6665 fuerza de F menos 6.480 más 7.200 más 1.200 y lo igualamos a 0. Una vez que ya tenemos la sumatoria de fuerzas y la sumatoria de momentos, vamos a despejar de cada una de estas ecuaciones, en donde tomamos todos aquellos valores que no tengan incógnitas y los pasamos del otro lado de la igualdad. En este caso 480 quedaría negativo, la suma de estos valores quedaría positivo y así sucesivamente. Ya realizando cada una de esos despejes, llegamos a estas ecuaciones, en donde si observamos tenemos un sistema de ecuaciones de 6 ecuaciones, 5 incógnitas, de lo cual podríamos ir resolviéndolo por método de eliminación y sustitución. Para hacerlo más rápido, vamos a apoyarnos por medio de la herramienta MATLAB u OpTab. Lo primero que vamos a hacer es formar una matriz. En la primera fila vamos a colocar cada uno de los elementos de la primera ecuación, tomando en cuenta que tenemos 5 incógnitas, y en la primera columna estaría la incógnita de la fuerza de E,
posteriormente la fuerza DF, posteriormente la fuerza AX, la fuerza AY, la fuerza AZ y la igualdad de la ecuación. Ya ubicando cada uno de estos valores, en la primera ecuación tenemos el primer valor, el segundo valor, el valor de AX, y para la primera ecuación no tiene AY ni AZ, por lo tanto ponemos 0, y la igualdad de esta es menos 480, lo cual se muestra aquí. La segunda ecuación, menos este valor, menos este valor. En la segunda ecuación no hay AX, por lo tanto se coloca 0. Posteriormente tenemos 1 para AY y no tenemos AZ, colocamos 0. Así sucesivamente. La tercera ecuación, 0.293 menos 0.293. No tenemos AX ni AY, por lo tanto colocamos 0. Y finalmente AZ colocamos un 1. En las últimas tres ecuaciones solamente tenemos valores que acompañan a la fuerza DE y DF, los cuales ya se muestran aquí, y las igualdades de las ecuaciones. Una vez que tenemos esta matriz, la colocamos dentro de MATLAB de esta manera, separando las filas por punto y coma y todo dentro de un corchete, asociándolo a una variable. Colocando estos valores dentro de MATLAB WAPTAP y aplicando el comando rref a nuestra variable, MATLAB nos regresa este resultado, en donde los primeros valores corresponden a la solución de la fuerza de E y de F. El siguiente resultado corresponde a la fuerza o a la reacción de AX. Así posteriormente el siguiente corresponde a la reacción o la fuerza de AY y de AZ. Por lo tanto, ya obteniendo cada uno de estos resultados, asociándolo a cada una de las incógnitas, obtenemos los resultados para la solución de nuestro sistema y para que éste se encuentre en equilibrio. Bien, esto sería todo. Nos vemos en el siguiente video.